para que el ex parlamentario tenga la bondad de informar a ustedes con conocimiento de causa cuándo y a qué horas, me parece que en horas de la madrugada, viajó hasta Estados Unidos de Norteamérica, entiendo que fue a la Florida, señor Pareja, a eso de las 3 de la mañana, dice. ¿Usted conoce respecto de este viaje? Bienvenido, ex parlamentario, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos hablando con la verdad. Muchas gracias, don Gonzalo. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la línea telefónica, igualmente a Marlon Puertas, aquí al doctor que nos acompaña, doctor Silva también igualmente. Vea, don Gonzalo, lo que está pasando en materia petrolera, yo creo que pasa en varias áreas económicas del país. No es solamente el petróleo. No solamente es el petróleo, aquí tendríamos que dedicarnos a hablar con claridad en varias áreas económicas del Estado. En hidroeléctricas, en minería, en los seguros y reaseguros. Hay en todas las instancias, en la construcción de carreteras, en la construcción de las escuelitas, en la construcción de los hospitales, en todas las áreas hay una impresionante corrupción. Pero en la construcción de carreteras, y perdone la interrupción, allí han intervenido con timbre de seguridad los señores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero ya tenemos... ¿Eso no ha asegurado un manejo más ético en esas contrataciones? ¿Qué dice usted? Más bien más oculto, han podido ocultar más bien la corrupción de manera más eficiente en el área de la construcción de las carreteras. Pero volviendo al tema... ¿Esto conocen los miembros de la cúpula militar que así están procediendo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? No solamente ellos, conoce el mismo gobierno. Este tema es fundamental de que el país conozca, el pueblo boliviano conozca. Debe conocer. El gobierno conoce, no tiene que lavarse las manos el vicepresidente o el presidente de la República. Este colectivo técnico ha servido para sofisticar, digamos, el asunto, o sea, para darle un entorno de mayor confiabilidad, como es mi caso. Yo creo que no hay pruebas suficientes como para creer que los miembros del ejército ecuatoriano en servicio pasivo, que vienen a ser altos generales, coroneles, de profesión ingenieros en construcciones macros, han estado participando, y es un grupo que beneficia con algún nivel de utilidades a la institución militar. De esto háblenos. ¿Qué ha logrado usted detectar? Gonzalo, no es que no hayan pruebas. Lo que no tenemos en este momento es justicia en el país. No tenemos una fiscalía que actúe por el bien del país. Ese es el punto fundamental. Todos estos atropellos a los derechos humanos, los atracos a los dineros públicos, se van a ir conociendo poco a poco cuando inauguremos la justicia aquí en el Estado ecuatoriano. Cuando tengamos una verdadera fiscalía que cumpla su rol. Cuando tengamos una Asamblea Nacional que también cumpla su rol en materia de fiscalización. Que no se convierta en una oficina de trámite de Carondelet. Mire usted lo que pasa con el señor Pareja. Primero le permiten que se vaya a Estados Unidos, a Miami, Florida. Y una vez que está en Miami, seguramente el fiscal le llamó, ya estás en Miami. Y como ya supo que estaba en Miami, recién lo imputa. Lo mismo pasó con Pedro Delgado. O sea, aquí no tenemos que darnos las vueltas. Aquí hay un compromiso o una concusión entre altas autoridades del Estado para dejar en total impunidad la impresionante corrupción en todas las áreas económicas del país. ¿Que no sabía Rafael Correa? Falso. Varias de estas denuncias que hoy están saliendo a la luz pública, como legislador, Clever Jiménez le envió las cartas con todas las pruebas al mismísimo presidente de la República. Y tengo las contestaciones de cartas? Sobre todo ¿Qué demostraban? La corrupción que existe en varias áreas, en materia petrolera, Dígalas, en las hidroeléctricas, por ejemplo, en el comercio de crudo internacional. Las transferencias, la intermediación, donde están todas las transferencias que iban a Enrique Cadena Marín y luego se triangulaba y llegaba por Panamá y venías a Guayaquil. O sea que el señor Cadena está en esta cosa ya mucho tiempo. El señor Cadena es el hombre fuerte. Yo digo cosa porque no atino cómo calificar, no puedo decir en este robo autorizado, no puedo decir en este tráfico de influencias, no puedo decir... Deberíamos decirlo de manera clara, en el robo o en los atracos a los dineros públicos, estimado Gonzalo. No podemos ocultarle al país la verdad. Usted sí las tiene. Yo tengo todas las pruebas. ¿Y esas las envió a conocimiento del señor presidente? Al señor presidente de la República. ¿Hace qué tiempo?
En su momento, cuando estaba de legislador y cuando denuncié esta corrupción ante la Fiscalía, ante la Contraloría, o sea, no es que no hemos presentado las pruebas ante los organismos de control. Los organismos de control se han quedado completamente callados, convirtiéndose en cómplices y encubridores de esa corrupción. Pero el presidente va a decir el sábado, ¿y qué prueba eso? Sí, a mí me llegaron tales y tales documentos, pero sumamente dispersos como para yo sacar alguna conclusión y disponer que Fiscalía o exhorto a las autoridades de Contraloría. No sé hasta dónde tiene facultades, pero para otras cosas el señor presidente es ¿qué podríamos decir? Un maquinón, pues, ¿no? Que arrasa con todo. Con lo que avanza. Vea, don Gonzalo, usted, el pueblo ecuatoriano sabe de que la justicia se encuentra en manos de Carondelet. Y quién da las órdenes, a quién se imputa y a quién se le salva de cualquier imputación es el propio presidente de la República, a través de las cadenas sabatinas o a través de sus hombres de confianza como Alexis Mera u otros abogados. Eso sabe el país. Y el presidente de la República, pero, al momento de conocer, ¿qué es lo que usted le mandó al señor presidente y él debía colegir de que eran atentados contra la propiedad pública y los bienes del Estado y los dineros del pueblo ecuatoriano, y no hizo nada? Es lo que nos... Hablemos en el área petrolera, la intermediación del crudo. Todos conocemos... ¿Qué le mandó usted en ese? Le mandé toda la denuncia presentada a la Fiscalía, a la Contraloría, con más de 700 transacciones bancarias donde Taurus Petroleum le hacía los depósitos semanalmente, diariamente a Enrique Cadena Marín, a sus empresas, por la intermediación del crudo. Este petróleo que le entregábamos a los chinos, que son alrededor de 250,000 barriles en ese entonces, estaba dándosele a menos $3 al precio normal del barril de petróleo que debía venderse aquí en el país, si lo hubiésemos hecho vía licitación. Sin embargo, perdíamos $3. Cuando yo presento la denuncia, luego hubo una investigación, digo, no puede ser que las autoridades del Estado, de manera absurda, pierdan como $3 por cada barril de petróleo. ¿Quién se está llevando esa plata? Seguimos haciendo las investigaciones y 2 años después, en el 2012, descubro de que Taurus Petroleum recibía el petróleo que le entregábamos a la China en Esmeraldas y a su vez lo vendía a la Chevron Texaco en Estados Unidos. Pero Taurus Petroleum, de manera sorprendente, le depositaba millonarias cantidades de dinero a este señor Enrique Cadena Marín a través de sus empresas, que inclusive empresas en manos de sus hijas, y este dinero daba la vuelta por Panamá y regresaba al Ecuador. Acá en Ecuador obviamente se repartían los actuales revolucionarios. Estas cosas conocía el presidente de la República. ¿Nunca le remitió a usted un recibí conforme, algo similar? Por supuesto, no solo en este caso. ¿Presidente? No solo en este caso, en otros casos como los seguros y reaseguros, he recibido las cartas de recibido y que se va a hacer las investigaciones por parte de Alexis Mera. Pero lo que han hecho es perseguirnos a nosotros, insultarnos desde Carondelet, decir que nosotros somos los corruptos, perseguirnos a través de la justicia ecuatoriana y esta justicia ecuatoriana, más bien proteger a aquellos que están cometiendo enormes hechos de corrupción y el presidente de la República, homenajear y proteger a aquellos que están cometiendo esos mismos hechos de corrupción. Don Gonzalo, yo creo que apenas estamos conociendo ni la mitad de la verdad, un poquito de la verdad. Estoy convencido que cuando inauguremos la justicia aquí en el país vamos a conocer realmente la verdad. ¿Y por qué tiene que ser después? Lastimosamente en este momento no tenemos organismos de control, no tenemos justicia independiente que actúe por el bien del país. La Fiscalía está ahí para tapar la corrupción y perseguir a quienes pensamos diferente. Eso está demostrado. ¿Qué oculta la Fiscalía, por ejemplo, en este tema específico? Vea, para empezar lo que decía el doctor Silva con mucha claridad. Para empezar, inician los procesos con los delitos menos graves y que prescriben. Entonces me parece aquí que hay un acuerdo, un negociado, un arreglo, si se quiere, entre las altas autoridades del Estado ecuatoriano, me refiero a la Presidencia de la República, hay que hablar con claridad, y otros funcionarios. Estamos hablando de manejo petrolero, estimado Gonzalo. No estamos hablando de cualquier negocio, pues. Estamos hablando del negocio más grande que tiene el país, la producción más grande que tiene el país, que es el petróleo. Esto lo sabía perfectamente el presidente de la República, el vicepresidente de la República, altos funcionarios del gobierno. Entonces me da la impresión, estimado Gonzalo, estimado pueblo ecuatoriano, amigos de Quito, es de que en este momento lo que estamos viendo y corroborando es lo que siempre hemos denunciado. Crearon algunas leyes, hicieron algunas leyes, la Constitución de la República, sometieron a las funciones del Estado, a la Fiscalía, a la justicia ecuatoriana, para tapar la corrupción. Ese es el punto. Entonces hay un hecho de corrupción que ya no pueden evitarlo,
que ya es tan evidente que es imposible para el gobierno evitarlo, entonces ellos salen a decir, sí, en efecto, ha habido corrupción y vamos a hacer que se cumpla con la justicia. Pero me da la impresión de que por debajo ya conversan con Fiscalía, conversan con esos funcionarios, dicen, vean, no hablen. Ustedes se van a ir a Miami, van a estar a buen recaudo, les vamos a iniciar un proceso por un delito que pronto va a prescribir y ustedes se quedan con todos los recursos económicos, pero no nos descuelguen. Este es el punto que más adelante tendremos que conocer. Que ustedes evidencian o presumen. Por supuesto, y eso ha pasado en todas las áreas económicas, estimado Gonzalo. A mí lo que me preocupa en este momento es de que lastimosamente ninguna de las fuerzas políticas que se encuentran en este momento en la palestra política para la presidencia de la República no hablan con claridad lo que hay que hacer con la justicia ecuatoriana, con las funciones del Estado y con la impresionante corrupción de este gobierno. Esas cosas tenemos que debatirlas. Tenemos que inaugurar la decencia en el país, la honestidad. No podemos permitir que gobierno tras gobierno se atraquen los recursos del Estado ecuatoriano, se vayan a Miami, a cualquier lado, y luego vengan a disfrutar las enormes cantidades de dinero que les roban, perdónenme el término, que les roban al pueblo ecuatoriano. Fernando, aquí primero lo que hicieron aquí en el país, primero es arreglar la salida del señor Capaya, como lo están llamando en este momento, y una vez que ya estaba Capaya a buen recaudo, recién hicieron todo el alboroto y hicieron todo este show para tratar de justificar la corrupción que existe en este gobierno. Pero como lo dice Fernando, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, este no es un problema tan solo de la Fiscalía, no es un problema tan solo de los funcionarios medios. Este es un negociado que tendrán que responder más adelante los principales responsables. Es algo parecido a lo que está pasando con los pases policiales, estimado Gonzalo y doctor Silva. En los pasos policiales están simplemente imputando a aquellos mandos medios y a aquellos que de alguna u otra manera recibieron el dinero de manera directa. Pero no están imputando a los autores de este delito que se encuentra en Carondelet. Hay versiones de que los dineros iban a Carondelet. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con respecto a esto? La Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y como lo manifestaba Fernando, es cierto, la Fiscalía está ahí solamente para perseguir a quienes pensamos diferente. Ahora está pidiendo prisión preventiva para nosotros, pero se olvida realmente al menos de impedir que fuguen del país aquellos que han atracado millonarias sumas de dinero al Estado ecuatoriano. Cosa clara frente a la opinión pública. Resulta de que en el tema de repotenciación de refinería Esmeraldas hay un peculado impresionante y enorme. Pero no solamente por los sobreprecios, porque recordemos de que la empresa que construyó la refinería hizo un presupuesto para repotenciar esta refinería por alrededor de 187 millones de dólares. O sea, no llegaba ni a 200 millones de dólares. Y hubiésemos hecho exactamente lo mismo, sin embargo terminó costando más de 2.000 millones de dólares. Ahí hay un enorme sobreprecio que alguien tiene que responder. Pero hay otro peculado más importante todavía, Gonzalo. Imaginémonos que el precio es justo, que son más de 2.000 millones lo que realmente costó o cuesta la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Pero el objetivo de repotenciar la refinería Esmeraldas era para dejar de producir combustibles, gasolinas con altos porcentajes de contaminantes que tenía o que produce la refinería Esmeraldas. Antes de la repotenciación se producía gasolinas con más de 1.500 partículas por millón de azufre. Pero repotenciamos la refinería y el objetivo fue ese, eliminar esta cantidad de contaminantes de las gasolinas para dejar de importar gasolinas más refinadas, más limpias, que lo hacíamos anteriormente para poderla mezclar y poderla consumir internamente en el país. Ese fue el objetivo. Y resulta que no se ha cumplido. Sí. Hemos gastado más de 2.000 millones de dólares y hoy seguimos produciendo con esta refinería repotenciada la misma calidad de gasolinas, con el mismo nivel de contaminación. Y hoy tenemos que seguir comprando gasolinas más limpias para poderlas mezclar y poderlas vender aquí en el mercado nacional. Aquí hay un peculado completamente claro por ambos lados, por ambas vías, en los sobreprecios de la repotenciación y por otro lado jamás se cumplió el objetivo para lo que fue repotenciada esta refinería de Esmeraldas.